¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos otra vez comentando otro capítulo de esta lección. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí contigo, Gadiel, para Claro que el sí. repaso de la lección número 5 de Igualmente. la escuela sabática. Sí. Esta lección es bastante interesante y lleva por título Milagros alrededor del lago. El título o el versículo clave que utiliza aquí el autor es Marcos capítulo 5, versículo 19. Dice lo siguiente: pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y aquí vamos a ver algo interesante. El análisis de este estudio comienza con Jesús calmando la tempestad en el lago y termina claramente con Jesús con sus discípulos en la barca en el lago. Y me gustaría escuchar de usted, ¿qué tal le pareció este estudio esta semana? Me gustó porque, si te das cuenta, la vida de Jesús estuvo rodeado de angustias, desesperaciones, Sí. problemas, y Él era la solución para todo esto. ¿Sí? Porque ahora se embarcan una travesía que aparentemente iba a ser tranquila, iba a ser corta la duración de la travesía, pero surge una tempestad. Sí, y es bastante interesante porque aquí nos relata el Marco que Jesús, después de haber hecho una obra bastante fatigosa, llega con sus discípulos, se sube a la barca y se duerme. Algo que los discípulos pues dicen, bueno, se durmió. Pero después comienza la tormenta y entonces Jesús comienza ahí pues en su sueño tranquilo, los discípulos ahí tratando de salvar la barca, tratando de salvar sus vidas. Y entonces despiertan a Jesús y Jesús se despierta y calla la tempestad. ¿Qué opina de ese evento, mi hermano? Fíjate cómo el ser humano y nosotros como cristianos a veces queremos solucionar los problemas. ¿Sí? Tenemos la experiencia, algunos tienen la preparación académica o a lo mejor los recursos económicos y buscan solucionar un problema. En este caso los pescadores, imagínate nomás a Pedro, Andrés, Juan y Santiago, pescadores de experiencia. Pues sí, entonces que una tormenta, ¿cuántas no habrán pasado en el mar? Nomás que algo más, esto sí que era algo terrible, que hasta ellos tuvieron miedo, ¿sí? Pero es hasta el último, cuando ya se agotaron todos ahora sí que los esfuerzos y los recursos, cuando entonces vuelven su mirada a Cristo, ¿sí? Y nos pasa a veces, Gabriel, que tratamos por nosotros mismos cuando lo primero, el problema real, ¿sí? Es no ir a Jesús, ¿sí? Desde un principio. Y es algo interesante, qué bueno que toma esa parte porque eso lo vamos a ver después. La diferencia entre primero tratar de resolver el problema y después ir a Jesús, a ir primero a Jesús para que nos resuelva el problema. Y aquí Jesús hace una declaración bastante interesante. Él calla, enmudece, se levanta y cesa el viento. Y en el versículo 40 dice así: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y la respuesta aquí nos lleva a algo bastante interesante. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí hay algo interesante, hermano, que veo. Los discípulos no veían a Dios ahí, no, ellos veían ¿a quién? A un hombre común que estaba durmiendo, descansando, y ven que este hombre que tenía necesidades físicas como comer, como dormir, como reír, como llorar, se levanta y calla el mar. Y aquí hay algo bastante interesante. Ellos dicen: ¿quién es este hombre? Y aquí se registra algo donde presenta las dos naturalezas de Jesús. Uno, la naturaleza humana, y dos, la naturaleza divina. Sí. Te digo, para alguien que no conoce a Jesús, pues es comprensible que enfrente la vida solo. ¿Sí? En un tiempo me pasó a mí. ¿Sí? No conocía a Jesús hasta los 26 años. De él nada más ahí de oídas. Entonces, el luchar solo no te muestra más que soledad, angustia, desesperación. Y ellos estaban en la condición de alguien que no conoce a Jesús. O sea, no sabían quién era realmente el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Pero cuando nosotros, a través de la lectura, encontramos y conocemos a un Cristo como es Él, pues debiéramos, por sensatez, inmediatamente ir a Él en cualquier problema, en cualquier situación.
pero a veces sucede que actuamos como si no lo conociéramos y vemos la desesperación, la angustia de alguien que de antemano tenía todo el poder cerca de él. Y estaba ahí al lado. Estaba a un lado. Ahora, ahí la tormenta. Pues estando Jesús ahí, no les hubiera pasado nada, pero eso no lo sabían ellos. Entonces, eso para nosotros debe ser un ejemplo, o al menos un aviso. Si Jesús está conmigo, sin importar la situación tan adversa que pueda estar viviendo, no me va a pasar nada. O sea, nada en lo que concierne a la vida eterna. Exacto. ¿Verdad? Sí. Me podría morir de cualquier enfermedad, cáncer, lo que tú quieras, pero yo debo estar consciente de que para mí la vida comienza, sí, a partir de que conocí a Cristo. Y aún y cuando tenga que dormir, seré levantado. Ahora, es algo bastante interesante o contrastante que vemos que los discípulos que estaban con Jesús, que comían con Jesús, que veían sus milagros, se olvidaban en cierta manera que Jesús estaba ahí con ellos. Y aquí el autor menciona algo bastante interesante. Dice que esa es una teofanía. Uno, porque presenta 5 puntos. Uno, la demostración del poder divino, Jesús calmando la tormenta. 2, la del temor humano, que por ejemplo cuando el ángel Gabriel va con María y le dice: oiga, hija mía, tú vas a ser la madre del Salvador. Ella se espanta y el ángel le dice: no temas. Los discípulos pues tuvieron miedo. El punto 3, la exhortación: no temas. El punto 4, las palabras de la revelación por la que Dios o ángel aparecieron, el motivo del por qué el ángel aparece ahí. Y claramente 5, la respuesta a la revelación, la sorpresa. Y aquí vemos cómo estas 4 cosas, nos faltó una, dice el autor, pero 4 días se cumplen. Eso nos revela que el que estaba durmiendo no era otro sino el Creador mismo, el Hijo de Dios, y el que más adelante nos salvaría de la muerte eterna. Sí. Y es que si al leer la Biblia, hablando de alguien que no conoce, que como yo en un principio, al abrir la Biblia y tener al menos ese conocimiento de que te digan: lee la Biblia y busca a Jesús. Oye, cuando tú lees la Biblia y encuentras en ese pasaje a ese personaje durmiendo, ¿sí? Oye, dices tú, qué seguridad, qué confianza está en él, porque la barca se movía. Sí. ¿Sí? Hay una canción, pero nada que ver con la canción. La barca se movía y era un movimiento que lo podía arrojar de la barca. Y sin embargo él estaba en un plan de plácido, durmiendo, sabiéndose en las manos del Creador, siendo él mismo el Hijo de... ¿sí? Entonces yo digo: Señor, dame esa paz. Sí. Es un mundo ahorita agitado. Enfermedades. Oye, hay cristianos que se han salido de la barca, ¿sí? Que han dejado de serlo. Pero sin embargo, Dios te está invitando en esos pasajes a que confíes en Él, ¿sí? Ahora, algo interesante acá que también veo es que a lo largo de la historia de esta lección, de la historia de estos capítulos, vemos 2 tipos de personas. Uno, los discípulos que tenían a Jesús a un lado y que no lo veían. Los fariseos que pues ellos ya sabían la Biblia o el Antiguo Testamento de memoria. Y vemos otro tipo de personas que tal vez no tienen tanto conocimiento, tal vez no tienen tanta experiencia personal con Jesús como lo tenían los discípulos, pero aún así lo que hacen primero es ir a Jesús. Y lo vemos con el endemoniado de Decápolis, que está ahí cerca de Decápolis. Vemos que Jesús termina el milagro, calma la tempestad, los discípulos llegan a la orilla en paz y se les atraviesa un endemoniado. Hay algo bastante común en los tiempos de Jesús, pero que para ellos pues tal vez dijeron: no, pues ¿quién es esta persona? Ahí vemos que llega Jesús a la región de los Gadarenos y entonces viene el endemoniado. Pero hay algo interesante acá. Cuando una persona está endemoniada, según lo presentan los evangelios, está la persona y está el demonio dentro de la persona, está poseído. Aquí vemos que la persona llega con Jesús, se postra, pero que después comienza el endemoniado o los endemoniados a tomar parte de su cuerpo y comienzan a decirle: Señor, has venido a atormentarnos, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué opinas sobre esto, hermano? Mira, para empezar, retomando un poquito antes, la vida de un cristiano no es tan plácida así de que Jesús se subió a la barca, calmó la tempestad y ya todo va a ser felicidad. Color de rosas. No.
Y creo yo que no nada más era una barca, me imagino que había muchos seguidores de Jesús que nomás estaban al pendiente de él, entonces a lo mejor eran no una, dos, tres, pero ellos iban siguiendo a Jesús, ahora sí, en un mar apacible, pero Jesús los lleva a la playa de Gadara y enfrentan una situación que los hace huir a todos, llenos de miedo, olvidándose del Creador, o sea, del Maestro, porque así lo relata la Biblia. Todos huyen, nada más se queda el Señor Jesucristo para escuchar un grito en silencio, ¿verdad? Un grito callado, sí. Pero como cristiano, yo te digo, la vida nos va a encerrar más desafíos, más tormentas. Y si no aprendemos a depender de Jesús, podemos fracasar. Okay. Porque Pedro podrá decir que él tiene mucha experiencia, pero de nada le sirvió, ¿sí? Entonces yo, como cristiano y de muchos años, de nada me sirve si no estoy viendo a Cristo todo el tiempo, ¿verdad? Ahora en Gadara vamos a ver una situación maravillosa. Ese grito callado me recuerda mucho mi experiencia como persona cuando de alguna forma me vi obligado a clamar, sí, pero es un grito que no se escucha. Es como los psicólogos, ¿sí? A un psicólogo le llegan ahí gente con problemas y no te dicen cuál es su problema real. El psicólogo tiene que estar observando, escuchando y sabiendo, no lo dice, pero su problema real es este. O sea, el psicólogo tiene que observar y analizar y determinar cuál es el problema real, porque la persona, todo ser humano, no, yo estoy bien y mi problema, son otros los del problema, pero Jesús es el psicólogo mayor. Sí, el que conoce toda la mente. En este mundo los psicólogos requieren de otro psicólogo y a veces hasta de psiquiatra, ¿verdad? Sí. Pero Jesús no requiere de nadie. Él sabe escuchar hasta lo más íntimo del corazón, que es lo que hace con este gadareno o con los gadarenos, ¿verdad? Ahora, esto es algo muy interesante porque Jesús libera a este hombre de su prisión, de estar cautivo por Satanás, y entonces los endemoniados le dicen: permítenos ir a ese hato de cerdos. Y es algo interesante porque el texto registra cuántos había más o menos. Es que había alrededor de 2000 cerdos ahí. Entonces, después de que los endemoniados llegan allá al hato de cerdos, los cerdos pues van al precipicio y mueren. Y los dueños de esos cerdos van a la ciudad y anuncian lo que haya pasado. Y vemos que los habitantes de esa ciudad salen, pero no salen como para preguntar a Jesús cómo lo hizo, para felicitar al endemoniado, al que estaba endemoniado, para tratar de apoyarle después de su trauma, de estar dentro de una posesión, sino que llegan para echar a Jesús. Y aquí llega un punto que quisiera comparar. Uno, las realidades eternas con las realidades de este mundo. Las riquezas eternas a veces no son las mismas que este mundo. Y a veces nosotros nos enfocamos en las realidades y las ganancias de este mundo. Es algo que los gadarenos hicieron. ¿Qué hizo la persona que fue liberada? Se enfocó en Jesús, en las realidades eternas. Y es algo que muchas veces como personas pues nos enfocamos más en las realidades mundanas de esta tierra, en las riquezas, en las comodidades, y dejamos de lado a Jesús. Y después Jesús le dice: no, tú ve y anuncia lo que has hecho, lo que he hecho por ti. Y va el endemoniado, el ex-endemoniado, y le anuncia a las personas, y las personas se maravillan. ¿Cómo es que a veces nosotros dejamos de lado a Cristo y vamos con las riquezas de esta tierra? Sí, como ellos no... Mira, de entrada, Lucifer no puede hacerle nada a Jesús, porque su intención era, a través de estos hombres endemoniados, hacerle daño, pero no puede. O sea, a Jesús es el victorioso, ¿sí? Para él no hay derrota ni hay frustración, sencillamente no puede. Lo que terminan haciendo es caer de rodillas, ¿sí? Y los gadarenos emiten ese grito silencioso que Jesús escucha. Ahora, ¿por qué Satanás ahora le dice: bueno, al menos déjame ir a los cerdos? Porque ahora va a impedir, ¿ya?, que el mensaje le llegue a la ciudad de Gadara, ¿sí? O sea, voy a entorpecer tu labor aquí, ¿sí? No te puedo hacer daño, pero te voy a entorpecer, no te voy a dejar que les hables a estas personas, hagas ahí un milagro, ¿sí? Lo único que Satanás creyó que podía, de alguna forma, bloquear,
sí, la influencia de Jesús en la vida de esas personas. Claro, las personas dijeron, oye, espérame, yo sí me hago cristiano, pero nada más que no me toque el bolsillo. Sí. Hay gente que les gusta el mensaje de salvación, pero nada más que no toque sus vidas. El joven rico. El joven rico, sí. De hecho, Anás y Caifás. Sí. Sí. Oye, aunque no eran del linaje de Aarón, eran los encargados, debían saber. Pero ¿qué dijeron ellos? No me toques el bolsillo. Jesús se proclama como rey y Roma, oye, no voy a seguir teniendo la influencia que Los tengo ahorita. impuestos, todo Capaz eso. que Jesús, al quedar él como rey, va a nombrar a otros de sacerdotes, ¿verdad? Ya no nosotros. Entonces, ellos veían lo económico, porque estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a que el poder viene de Dios. Es como decir, si estoy enfermo, el dedo de Dios está sobre mí. Ellos decían, tengo riqueza, oye, pues soy un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que los gadarenos no vieron la bendición que emana realmente de Dios, sino que veían en lo material, sí, un prestigio. Ahora, es algo interesante porque hay dos formas de predicar. Uno, hacer un discurso, publicar cosas, pero hay una más eficiente y más poderosa, la predicación personal. Sí. Y esta persona hace eso, dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque ellos veían la vida transformada de esa persona. Ellos veían que cómo era un antes y cómo es un después. Y creo que aquí está el punto. Ir primero a Jesús nos hace cambiar. Porque a veces queremos cambiar y después ir a Jesús. Sí. Y eso es imposible. Eso es imposible. Hay que primero ir a Jesús, así como estamos, y después comenzar a cambiar. Y como usted decía, a veces queremos decir, sí, Señor, te voy a seguir, pero ya que termine de construir mi casa. Te voy a seguir ya que me vaya a jubilar. Ya que vaya a Acapulco, ya que vaya a otro país a conocer. Después de ahí, te sigo. Pero realmente vemos que si queremos hacer un cambio real en nuestra vida, si queremos obtener las riquezas celestiales, tenemos que ir a Jesús primeramente. Y no ir primero a las riquezas y después ir a Jesús. Sí, somos como la naranja, sí. Voy a seguir a Jesús, pero cuando ya le exprima todo el jugo y entonces lo que queda se lo voy a dar a Jesús. Exactamente. Pues no, eso no funciona así. De hecho, como tú lo dices, nunca vamos a cambiar por nosotros mismos. Por eso Jesús espera que nosotros le entreguemos nuestra vida para que Él pueda darnos el don del Espíritu Santo. Exactamente. Y ese don del Espíritu Santo no es más que, mis hermanos, la fuerza, como le dice Pablo a Timoteo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, es algo interesante porque quisiera conectarlo con lo que dice Salomón. Debemos de aprovechar nuestra juventud y darla a Jesús. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando lleguen los días malos y ya comiencen con el cuerpo a desgastarse, a enfermarse, no digamos, Señor, estoy enfermo, ya no te puedo servir. Realmente lo que hace Jesús es invitarnos a dar el todo. Y claro, como decía usted, a veces no vamos a obtener riquezas aquí en la tierra, vamos a tener problemas, tal vez vamos a fracasar en muchos emprendimientos aquí en la tierra, pero si nuestra vida eterna no está en juego y ganamos la vida eterna, pues realmente eso es todo. Sí, mira, dices tú fracaso, pero fracaso es no hacer nada. Ok. Porque si tú estás intentándolo, aunque tropieces y vuelves a hacerlo, eso no es un fracaso. Fracaso es decir, no, pues es que la vida de un cristiano es muy opacada, no tiene sentido. No, sí tiene sentido. En la medida que tú y yo nos dedicamos a vivir a Cristo, ¿sí? A vivir para Él, a sonreír para Él, a saludar para Él, a estudiar para Él, entonces la vida adquiere un sentido, un propósito, ¿sí? Y a lo mejor no te sea fácil sonreír, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de psicólogo. Hay gente que no puede sonreír, tiene problemas, tiene complejos. Necesitamos ir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame a sonreír, Señor. Saca de mí una persona que no soy, ¿verdad? Pero que dentro de mí está gritando que quiere ser semejante a ti. Entonces, en Dios hay poder, Dios puede transformar. El problema es conformarnos y decir, pues así soy yo. No, ¿cuál así soy yo? O sea, tenemos un gran desafío, ¿sí? Somos de alguna forma como esos gadarenos, ¿sí? No, nuestra vida a lo mejor no mostraba romper cadenas, pero teníamos muy malos hábitos.
Un cristiano yo creo que viene de la esclavitud del pecado y ahora libre en Cristo puede testificar, como pasó con estos gadarenos. Esos gadarenos que se fueron a predicar de él no hicieron más que preparar un terreno, ¿no?, para la iglesia cuando fue perseguida. Para el evangelio. Para el evangelio. Era un terreno ya propicio para que todos los que buscaban refugio encontraran en ello un terreno, un buen terreno para desarrollar el evangelio. ¿Sí? O sea, y fueron los primeros misioneros y fueron exitosos. ¿Por qué? Porque contaron su experiencia. Ahora, con base a esto, vemos que Jesús no solo se preocupa por la parte espiritual de las personas, Jesús se preocupa por todas las áreas. Y después el Evangelio de Marcos nos presenta dos historias muy interesantes, que ya al estudiarlas me gustaron, me llamaron la atención, porque primero Jesús se presenta con un hombre llamado Jairo, y dice el relato que este hombre era uno de los principales de la sinagoga. Era una persona que tenía peso ahí entre los fariseos y entre los cultos y todo eso. Y dice que esta persona, y leo el texto textualmente acá, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, algo que también hizo el endemoniado. Viene con Jesús y se postra a sus pies, y dice, y le rogaba mucho: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y aquí vemos dos cosas que quisiera resaltar. Número uno, va y se postra a sus pies, como mostrándole: Señor, tú eres el único que mereces la adoración. Me postro a tus pies, me inclino. Y número dos, la fe de este hombre diciendo: Señor, si tú solamente vienes, solamente vas y te presentas y la tocas, ya con eso vas a ser salva. Dice: Señor, no ocupas nada más, solo venir y tocarlo. Creo que estas dos cosas me gustan de este hombre, de Jairo. Uno, que él es humilde, y dos, él tiene una fe en Jesús en decir: Señor, solo ocupo que vayas y hagas eso. Fíjate, Jairo bebía por su posición económica y su autoridad religiosa. Al menos debía tener una vislumbre de lo que serían las profecías y saber que en el Jesús estaban cumpliendo esas profecías, el Mesías. Pero Jairo yo creo que actúa por necesidad, por angustia, por desesperación, como pasa con mucha gente. Jairo está ignorando, ¿verdad?, quién es Jesús, pero sabe que Él es el que puede resolver su problema, ¿sí? O sea, él no considera a Jesús como el Mesías, sino que él, por lo que ha escuchado, por lo que él sabe ya de que hace milagros, Jairo hace a un lado todo su orgullo, toda su dignidad, y ahora sí, humillado, va con quien él sabe que puede encontrar una respuesta a esa su necesidad, pero no lo está haciendo con el conocimiento, como pasa con nosotros, que ahora leemos la Biblia y podemos decir: pues es que Jesús es el Dios, ¿no? No, o sea, aunque teniendo ese conocimiento, muchas veces no vamos a Jesús. ¿Por qué? Porque implica compromiso. Somos renuentes a ese llamado. No, es que Jesús te va a cambiar la vida. Y lo que a ti ahorita te apasiona, te gusta, tal vez ya no va a ser. ¿Por qué? Porque no es algo correcto. Por ejemplo, un adúltero que está con una joven, ¿sí?, pues sabe bien de antemano que al ir con Jesús le va a decir que deje esa situación. Un borracho, igual. El que es ambicioso, el que es avaro, abusivo, pues Jesús te va a cambiar. Jairo va a Jesús porque su hija está muriendo, y para Jairo su hija es más importante. Tenía un valor enorme, ¿verdad?, como pasa con cualquier padre. Claro, claro. En paréntesis, porque luego hay padres que ni valoran el amor de sus hijos. Lamentablemente. Sí. Pero Jairo, para él su hija era lo mejor, lo máximo, lo único. Y en base a eso, humillado, va a Jesús y le dice: Señor, ven, ¿verdad? O sea, ven, ¿verdad? Entonces vemos cómo este hombre, Dios de alguna forma, yo creo que él se permite ver en Jesús la solución a sus problemas. Nosotros deberíamos de permitirnos ver en Jesús la solución a nuestros problemas. ¿De qué manera? Pues dejando todo. Si Jesús te está diciendo que dejes algo, pues déjalo. Pero hay gente que no lo deja. No, es que me gusta. Es que el sabor. Es que para empezar el día no hay como una taza de café. Pues déjalo, porque a lo mejor hay algo en ello. Investiga.
Hay algo en ello que te está haciendo daño. Pero no, la gente mejor dice, no, es que me gusta. Pues no, o sea, Jesús te va a cambiar, ¿sí? Jesús te va a transformar. El asunto está que tú quieras. Jairo no se imaginó lo que Jesús iba a hacer en su vida, porque no la conocemos. Pero seguramente que Jairo fue un hombre diferente. Sí, después, adelante, sí, después. Y en medio de este tumulto, porque Jesús va con Jairo ahí, y claro, es Jesús. Muchas personas quieren estar con Jesús y lo aprietan. Y llega una mujer por ahí, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Y el relato nos dice el dato. Dice que esta mujer estaba enferma de 12 años. Entonces, 12 años. Bastante. Y dice el relato, no solamente se detiene ahí, sino dice el relato que esa mujer ya había gastado todo lo que tenía en doctores, en medicamentos, en tratar de buscar una alternativa, pero no podía. Y algo que aquí también me llama la atención de esta mujer es que esta mujer da la declaración y decía: vino por detrás entre la multitud y tocó sus mantos, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ahora, esta mujer tiene más fe que Jairo, porque Jairo dice, Señor, si tú vinieres y tocares, ya con eso. Pero esta mujer dice, si tan solo tocara, rasgara el manto de Jesús, ya con eso seré salvo. Ahora, Jesús conocía que lo estaban tocando, pero él sintió que esa mujer tenía mucha fe, y él dice, conozco que un poder salió de mí, dígame quién me ha tocado. Y eso es algo muy interesante, porque lo pongo en el marco de que más adelante Jesús va caminando y muchas personas van a él y dicen, si tan solo tocara su manto, seré salvo, seré sano. Entonces, aquí es interesante cómo el autor de Marcos, como Marcos pone la historia de la mujer con el flujo de sangre en medio de la historia de Jairo. Entonces Jesús se detiene, pregunta y da la declaración. Y me gusta cómo Jesús le responde a esta mujer. Déjeme buscar el texto, aquí está. Le responde a esta mujer. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Primero le dice, tu fe te salvó, y en consecuencia de eso, eres sana de tu azote. Ya eres librada de tu cárcel que te ha sido acusada por 12 años. Sí, como los prejuicios se van al traste con Jesús. Jairo, sus prejuicios de que yo soy un encargado de la sinagoga, o sea, se van al traste, ¿sí? Tiene que ir humillado a Jesús y rogarle que vaya con él. La mujer, pues abiertamente no se puede acercar a Jesús porque está contaminada, está inmunda. O sea, sin embargo, ese prejuicio de que no, pues me va a rechazar y me van a señalar. Ella, al menos, busca tocar su manto, haciendo a un lado los prejuicios, ¿sí? Porque tocar el manto de Jesús era contaminarlo, ¿sí? O sea, yo en mi enfermedad y Jesús tan solícito en decirle verdad, a ver, ¿quién me tocó? Y es donde viene el reparo de los discípulos. Ay, Señor, ¿verdad? Pues es una necesidad, oye, es una necedad que nos preguntes quién te tocó si todos te venimos empujando. Como un reclamo, ay, Señor, ¿para qué nos haces perder tiempo? Sí, ¿cómo preguntas? ¿Cómo haces ese tipo de preguntas? Pero es que Jesús, que todo lo sabe, ¿verdad?, se va hacia esa persona. Esa mujer supo, ¿sí? Supo que había hecho algo que en sus prejuicios consideraba que era incorrecto, ¿verdad? Y a lo mejor esperaba algún regaño y no se imaginó que lo que le iban a decir era que esa fe que ella tenía, que era poquita, iba a crecer, ¿verdad? Sí. Porque creció, después de eso. Imagino que esa mujer fue de las primeras en seguir a Jesús hasta la cruz, ¿verdad? Sí, y claro, el compartir lo que hizo Jesús en su vida, decir, miren, ese hombre me liberó, me sanó de todo lo que había gastado, me sanó. Y después viene la mala noticia. Le llega un sirviente a Jairo y dice, Jairo, no molestes más a Jesús, murió tu hija. Ya ni lo molestes, ya mejor vente para hacer los preparativos del funeral y todo eso. Y aquí es algo que también me llama mucho la atención, porque Jesús nos llama a todos. Jesús no le dice a sus discípulos, vengan. Jesús le dice solamente a 3 discípulos. Y es algo interesante porque esos discípulos
fueron los que estuvieron presentes en la transfiguración. Entonces Jesús llama a sus discípulos, llega y dice, nadie puede entrar, nada más entran ellos. Algunos otros evangelios dicen que entra Jesús, los padres, la mamá, el papá y los 3 discípulos, y cierra la puerta. Y entonces ahí es donde Jesús hace el milagro. Al parecer todo estaba perdido para Jairo, pero después de eso Jesús hace el milagro de resucitarlo. Y esto es algo que nos enseña en la vida. Muchas veces podemos tener problemas que ya nos ahorcaron, ya están casi por llevarnos a la bancarrota, tal vez llevarnos a un mal camino, pero ahí está el milagro de Jesús. Jesús trata de ver cómo es que nuestra fe puede estar en contraste con los problemas. Y Jesús trata de siempre de ver por nuestra realidad. Lo que le pasó a Jairo es algo que a veces nos pasa a nosotros. Tenemos un problema, hijos, familia, esposa, el trabajo, donde posiblemente ya hay problemas que nos rebasan, pero si vamos a Jesús realmente vamos a encontrar paz. Sí, ahora fíjate, Dios tiene un tiempo para todo, ¿sí? ¿Por qué en ese momento, como tú dices, no fueron todos los discípulos? Porque nada más, imagínate el entorno, allí en el sepelio de la hija de Jairo. Las plañideras, sí. Mujeres pagadas para eso, ¿sí? Para que lloraran, se les paga para que lloren, ¿sí? Sus amigos, fariseos, saduceos, gente rica, que estaban ahí, pero ni siquiera sienten a lo mejor ninguna emoción por ver el dolor de Jairo. Solo por compromiso. Está de compromiso, vamos, hay que cumplir con el político, ¿verdad? Que diga que nos diga que vinimos para que nos siga dando dinero, algo así, un compromiso nada más en lo favores. Sí, favor. Entonces, en ese entorno, Jesús llega y claro, con ciertas personas nada más. ¿Por qué? Porque los demás no lo van a comprender. A veces nosotros queremos predicar del evangelio donde la gente no lo entiende. Imagínate ir a como algunos jóvenes dicen, es que en el campo de fútbol o vamos a testificar con un equipo. No, ahí la gente lo que quiere es meter gol y ganar. O sea, hay momentos. Yo no digo que, ni dudo tampoco que el poder de Dios se manifieste en cualquier situación, pero tenemos que ser inteligentes. En este caso, Jesús les dice, esto guárdenlo en silencio, ¿sí? Déjenlo para más adelante. Algo, sin embargo, pues eso no se iba a quedar guardado, ¿verdad? Pero las personas que están ahí, en lugar de decir, oye, este hombre, en él hay el poder, ¿verdad? O sea, no, al contrario, van y, hombre, no, así que ahí está ese hombre haciendo sus cosas, nos va a quitar todo el privilegio que tenemos de Roma. O sea, en lugar de hacerse a Jesús, yo creo que estos hombres iban a ponerse en contra de Jesús, ¿sí? Como pasa y vimos que Anás y Caifás se enojan con Jesús cuando ven que Lázaro resucita. Uh-huh. En lugar de decir, oye, es el Mesías, es el Mesías. ¿Quién ha resucitado a alguien? Nadie. ¿Eh? Entonces, no, planearon cómo matarlo. ¿Eh? Entonces, yo creo que ahí, en este caso, los bendecidos son Jairo, su esposa, su hija y los discípulos que lo vieron. Sí. Pero eso no se quedó guardado, está para nosotros. Yo invito a las personas que nos escuchan, si usted nunca ha leído la Biblia o la ha leído de una manera así muy superficial, léala con detenimiento, póngase en el momento, vea el entorno, ¿sí? Vea la frialdad que hay en este mundo, ¿verdad? El hecho de buscar dinero, placeres, véase en ese entorno, pero luego vea algo maravilloso, la vida en Cristo. Claro. ¿Sí? Hermanos, esta vida va a pasar, pero lo que trae Jesús consigo es vida eterna, ¿sí? Y es lo que en este momento están gozando nada más ese grupito. Están viendo la vida en Cristo. Afuera, la frialdad, el amor al dinero, los placeres. Pero adentro, en un grupo reducido que a final de cuentas así es en este mundo, están disfrutando de la vida eterna en Cristo. ¿Sí? Y pues claro, esa historia cierra, o este estudio cierra con Jesús multiplicando el pan. Vemos a la parte de que Jesús después llega con muchas personas, lo acompaña, Jesús le predica y los discípulos dicen, maestro, ya es tarde, ya hay que parar, ya regresa a las personas a su lugar, que vayan a comprar pan a los campos, a las aldeas. Y Jesús les hace una afirmación, denles ustedes de comer. Y alguien pregunta, Señor, pero ¿cómo es que voy a darle de comer a estas personas? Y Jesús hace una afirmación acá, ¿qué tienen ustedes?
Y es algo que a veces nos cuesta. Cuando hablamos de talentos, a veces la pregunta es, ¿qué sabemos hacer? Todo lo que hacemos o sabemos hacer en el reino de Dios es útil. Y aquí Jesús demuestra que con poco se puede hacer mucho. Porque entonces Jesús le dice, hagan grupos de 50 y de 100, de 100, de 100 y 50, y entonces toma los 5 panes, los 2 peces, y levanta esto, los bendice, y comienza a partirlos, y multiplica el pan. Y entonces dice que todos los hombres, que eran como 5,000, sin contar niños y mujeres, comieron y sobró. Y aquí vemos algo muy, muy interesante. Jesús hace el milagro, les da de comer, y entonces Jesús después de eso viene y se retira a orar. Sí, fíjate cómo, decía, te digo, Jesús hace a un lado o tumba o derriba los prejuicios. ¿Cómo de Nazaret iba a salir una persona que alimentara a más de 5,000 personas? ¿Cómo es posible que de Nazaret, Natanael lo dijo, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, ahí está, en la montaña, alimentando a 5,000 gentes, ¿sí? Pero ahora, haciéndote comprender el compromiso que es de ser cristiano. Y yo digo, bendito Dios que ha permitido que su iglesia alimente no a 5,000, a miles de miles en este mundo. Okay. Porque la iglesia lo que ha venido haciendo, alimentando el pan de vida a millares, ¿sí? A millones. ¿Sí? Ese compromiso se ha cumplido en la vida de los creyentes, ¿sí? Pero nosotros hoy, hermanos, hoy tenemos ese mismo compromiso, ¿sí? Vivamos el evangelio, ¿sí? Porque todavía hay en la ladera, hay mucha gente necesitada de alimento, y Dios le encomendó a los discípulos que ellos lo hicieran, que les dieran de lo que tenían. ¿Y qué tenían? Oye, aparentemente casi no era nada. El desayuno de una persona. Nada más. Y sin embargo, si usted y yo nos proponemos vivir conforme a la voluntad de Dios, ese alimento se va a multiplicar. Claro que sí. Y pues hemos visto un análisis bastante interesante. Comienza el autor analizando la historia de cómo Jesús calma la tempestad. Después empezamos a ver la parte de el endemoniado de Gadarena. Después vemos cómo es que Jesús lo libra de su cárcel. Posteriormente vemos las 2 historias de cómo Jesús resucita a la hija de Jairo, sana a la mujer que estaba enferma por un flujo por 12 años, y vemos concluyendo Jesús su hazaña repartiendo el pan, multiplicándolo, predicando la palabra y presentando una verdad. ¿Qué tienes en tu mano? Y eso nos lleva a pensar y a reflexionar. ¿Qué tenemos en nuestra mano? Tenemos una Biblia, tenemos redes sociales, publiquemos. Y como decía usted, hermano, si nunca hemos leído la Biblia, leámosla. Comencemos con los evangelios. El evangelio de Marcos, un evangelio muy corto, nos presenta grandes enseñanzas. Y pues esto lo hemos aprendido en esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.